Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico. Gancho de crochet medio número más pequeño al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 2 milímetros. Cinta métrica, algunos marcadores y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto tomándola por acá y la medida desde acá de qué tan largo lo vamos a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen del ancho que vamos a querer esta parte. Entonces, por ejemplo, yo voy a querer esta parte de acá de unos 7 centímetros de ancho. Sostengo mis cadenas y las mido de extremo a extremo. Bien, acá tengo 7 centímetros para que tengan una referencia para el hilo que yo estoy utilizando. Acabo de realizar 18 cadenas. Esto depende del ancho que ustedes le quieran dar a esta parte del resorte. Pero para darles una sugerencia, por ejemplo, yo voy a realizar una talla S, tiene 7 centímetros de ancho. La talla M vamos a hacer hasta 8 centímetros, talla L hasta 9 centímetros y talla XL hasta unos 10 centímetros de ancho. Una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, vamos a comenzar a realizar este punto elástico. Para ello, sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos una cadenita al aire. Esta cadenita no me va a contar como punto ni nada, es simplemente para tomar altura. Enlazamos. Y allí en la última cadena que sujetamos, o sea en la segunda desde el crochet, vamos a comenzar a realizar medio punto alto. En el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso los 3, ¿sí? Vamos de nuevo, enlazamos, en la cadenita siguiente insertamos el crochet, me quedan 3 aros, enlazo y paso los 3. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá a la primera cadenita que hice. Y cuando esté llegando al final, tejo el último medio punto alto en la última cadenita disponible. Y esto se me debe de ver así. Bien, ahora vamos a hacer el punto elástico. Para hacer el punto elástico, entonces, estando acá en el último punto, tejemos una cadenita. Recuerden que esta cadenita no va a contar como punto ni nada, es solo para tomar altura. Giramos, enlazamos y vamos a realizar el punto elástico, ¿sí? En el punto elástico, si nos damos cuenta, en la parte de arriba del punto se nos forma como una cadenita, ¿sí? Vamos a tomar así la cadenita de afuera, miren. Acá estoy tomando la cadenita de afuera, fíjense que estoy agarrando el primer punto. Estoy acá, aquí tengo la primera cadenita. No la cadena que hice, sino la cadena que se forma en la parte de arriba del punto, miren. Estamos acá, enlazamos. Y en la primera cadenita hacemos el medio punto alto. Enlazamos, no vamos a tejer así, sino que lo miramos desde arriba. Tomamos la cadena, miren que estoy tomando la cadenita. Y allí voy a tejer el medio punto alto. Esto es para que se me cree una especie de relieve. Voy a continuar tejiendo medio punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta llegar acá al final. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final. Fíjense que allí se notan las dos últimas cadenitas que debo de tejer. Siempre voy a tomar la que está hacia afuera, miren. La segunda vuelta se debe ver de esta manera. Yo comencé con 18 cadenas, siempre voy a tener 18 medios puntos altos, ¿sí? Entonces, si ustedes están comenzando a tejer, les sugiero que vayan contando cada puntito a medida que van haciendo, porque esto a la final nos debe de quedar una línea recta. Y para que esto nos quede así como queremos que nos quede, tenemos que asegurarnos de que en cada vuelta tengamos la misma cantidad de puntos. Ahora, para comenzar la tercera vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer para tejer este resorte es repetir, estando acá en el último punto, tejemos una cadenita. Esta cadenita no me cuenta como punto ni nada. Giramos. Enlazamos, si miramos el punto así, acá es donde lo estuviéramos haciendo si lo vamos a tejer normalmente. Pero como vamos a hacer el punto elástico, entonces lo ponemos hacia arriba. Y acá en la primera cadenita que se ve, o sea en el primer punto, siempre vamos a comenzar a tejer, ¿sí? Medio punto alto y siempre vamos a asegurarnos de mirarlo desde arriba. 2,
Yo siempre voy contando cada puntito para asegurarme de tejer la cantidad que necesito tejer. Continúo tejiendo hasta finalizar esta vuelta y cuando esté llegando al final, fíjense, siempre tenemos que mirarlo así desde arriba. Aquí tengo el penúltimo punto y por lo general el problema sucede porque este último puntito que está acá se nos oculta y se nos olvida tejerlo bien. Nos aseguramos de sacar el punto de allí, miren, ahí está escondidito, y tejemos allí nuestro último medio punto alto. De esta manera me van a quedar las vueltas. Fíjense que ya se me está formando el resorte. Ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer una y otra vez hasta que tengamos una tira lo suficientemente larga y nos cubra la parte de abajo del contorno del busto, ¿sí? Y acá yo ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta. Y esto se debe de ver así, miren. Como les comenté, es una tira bastante larga, repitiendo exactamente el mismo punto y tenemos que asegurarnos que esto nos quede así recto. Bien, yo en cada una de las vueltas tengo 18 puntos. Si esto lo están haciendo para ustedes mismos, acá aprovechen de probárselo, les debe de quedar así. Y bien chicos, una vez que tengamos esta parte lista, la colocamos así, estiramos bien y debe quedarnos acá unos 6-7 centímetros antes de cerrar. Entonces, para medirlo, voy a colocarlo así para que se vea completo. El contorno del busto para una talla S es de 68 centímetros. ¿Sí? Yo tengo que llegar hasta 68 centímetros. Entonces, coloco mi cinta métrica. Y los 68 centímetros los tengo acá. Y acá tengo mi resorte, ¿sí? Esto no lo vamos a medir así, simplemente sobreponiéndolo. ¿Por qué? Porque cuando nos colocamos el top, por ser un punto elástico, lo estiramos para ajustarlo bien en la parte de la espalda. Bien, entonces esto tenemos que medirlo bien estiradito. Acá yo ya tengo mis 68 centímetros, ¿sí? Si quieren tener una referencia para estos 68 centímetros, yo acabo de realizar acá en el resorte 77 vueltas. De todas maneras, si no lo estás haciendo para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida estándar referencial para el contorno del busto para cada talla. Una vez que tengamos esto listo, recuerden siempre medírselo así bien estiradito, ¿sí? Vamos a comenzar a tejer desde acá hacia arriba. Para hacer esto, acá en el último punto que estamos, hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos y acá, miren, este es el último punto que hicimos, ¿sí? El último medio punto alto. Vamos a atravesar el crochet acá, atravesando el punto como tal. Bien, allí vamos a hacer el siguiente punto alto. Enlazamos, insertamos el crochet, en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada uno de los espacios que tengamos disponibles hasta llegar acá al final. Esos espacios, miren, enlazamos, por ejemplo acá se me formó como un agujerito, allí hago el siguiente punto alto, enlazo, y voy a tejer tratando de atravesar cada punto. Miren, acá tengo un espacio para hacer un punto alto. Acá como que atravieso el punto completo. Aquí en cada agujerito que tenga disponible, miren, por ejemplo acá tengo este agujerito y también tengo este espacio de la cadena. En cada agujerito voy a tejer un punto alto. Ahora, para hacer la siguiente vuelta, estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenas. Estas cadenitas sí me cuentan como el primer punto alto. Luego de las 2 cadenas giramos, enlazamos y acá vamos a comenzar los puntos. En este primer agujerito no vamos a tejer porque ya las 2 cadenas con las que tomamos altura me cuentan como ese punto tejido, ¿sí? Comenzamos acá. Aquí sí vamos a tejer los puntos altos normales de la manera que lo hacemos normalmente. Atravesamos el agujerito y tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Fíjense que en el punto alto, en la parte de arriba, se me hace un agujerito. Allí ese agujerito lo atravieso completo y es donde vamos a tejer.
Vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar esta segunda vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la vuelta, el penúltimo punto alto lo tejemos acá sobre el agujerito que se ve. Y el último punto alto como tal, recuerdan que tomamos altura con 2 cadenas, ¿sí? Bueno, en la segunda, fíjense, mire, tengo 1 y 2, allí en la segunda cadenita, tejemos el último punto alto. Acá, a partir de la tercera, es donde va a comenzar el patrón que queremos realizar. Entonces, estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenas, giramos. Recordamos que estas 2 cadenas siempre me van a contar como el primer punto alto, ¿sí? Entonces, para comenzar este patrón, tenemos que asegurarnos de dónde tenemos nuestros puntos. Bien, siempre vamos a tener un punto alto sobre cada punto alto. Entonces, para comenzar, enlazamos. El segundo punto va a ser un punto alto en relieve por delante. Entonces, para hacer este punto, vamos a tomar en la primera fila, esta es la segunda, en la primera fila, el segundo punto alto, miren. Acá tengo el primer punto alto, igual que acá, el segundo punto alto me correspondería tejerlo acá, ¿sí? Pero como tengo que hacer punto alto en relieve por delante, entonces lo voy a hacer en la primera fila, acá en el segundo punto, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar ese punto? Entonces, enlazamos el punto, tenemos que tomarlo completo, miren. Insertamos el crochet así y sacamos el punto. Estoy tomando el punto completico. Agarro y lo tomo así. Bien, y desde acá, si hago el punto alto, esta hebrita, miren, estoy acá, esta hebrita la estoy tirando hacia arriba para llegar a la misma altura donde voy en la tercera vuelta, y allí hago el punto alto. Ahora, luego del punto alto en relieve por delante, me corresponde tejer un punto alto normal. Ese punto alto normal, fíjense, aquí está el agujerito de las 2 cadenas. Aquí está el agujerito del punto alto en relieve, voy a tejer en el siguiente, o sea, en el tercer punto. Allí hago el punto alto normal. ¿Sí? Ya tengo mi primer punto alto en relieve por delante. Vamos a hacer un punto en relieve, punto normal, punto en relieve, punto normal. Enlazamos para hacer el siguiente punto alto en relieve. Entonces, si acá tengo el primero, este fue en relieve, este fue el que tejí acá, punto alto normal, el siguiente en relieve pues va al lado. Entonces, estoy acá, aquí tengo el primer punto alto en relieve, el segundo que es un punto alto normal, el tercero en relieve me corresponde hacerlo desde acá. Entonces, fíjense cómo yo estoy tomando la hebra, la tiro hacia arriba y allí hago el punto alto. Ya tengo el segundo punto alto en relieve. El siguiente punto me corresponde hacerlo normal. Este es el punto que hice en relieve, me correspondería al lado. Cuando finalice el punto alto normal, esto es lo que voy a repetir: punto alto en relieve, punto alto normal, punto alto en relieve, punto alto normal. ¿Sí? Ya tengo el punto alto normal, enlazo, este punto corresponde a este, ahora me toca hacer un punto en relieve. Tomo el siguiente punto, tiro la hebra hacia arriba y allí hago el punto alto. Ya llevo 3 puntos altos en relieve. El siguiente punto alto normal, este es el que tejí en la parte de abajo en relieve. Aquí me corresponde punto normal. Siempre vamos a tejer así. Esto es lo que vamos a repetir. Acá al comienzo no se nos va a notar tanto el patrón, sino a medida que vamos avanzando es donde vamos a ir notando bien la puntada. Bien, les repito una última vez. Siempre que vamos a hacer el punto de relieve lo vamos a hacer en la fila de abajo, ¿sí? El punto alto normal, si lo hacemos normal donde corresponde, pero los de relieve de ahora en adelante siempre vamos a hacerlo una fila por debajo. Entonces, ya tengo punto alto normal, fíjense, vendría siendo esta línea. En el siguiente tengo que hacer punto en relieve.
enlazo. Siempre asegúrense de tomar el punto completo. Fíjense que estoy atravesando el punto completo. Tiro la hebra y allí hago punto alto. Luego del punto alto en relieve, este es el que me corresponde al punto en relieve, entonces el siguiente viene siendo punto alto normal. Sí, yo sé que acá al comienzo es como un poquito confuso, pero a medida de que vamos avanzando se nos va a ir haciendo más fácil de tejer. Ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar acá. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al último punto alto en relieve, fíjense. Y el punto alto normal lo debo hacer acá sobre la segunda cadenita, ¿sí? Por eso es que necesitábamos puntos impares. Para que nos coincida así, tenemos que comenzar con punto alto normal y finalizar con punto alto normal. Entonces, acá el último punto alto normal lo voy a tejer sobre la segunda cadena. Y esta vuelta se debe ver así. Aquí esto va a parecer que se les está como metiendo un poquito, pero es normal. Simplemente lo estiramos así. Y así se va a ver la primera vuelta. La siguiente vuelta sí debe ser una vuelta únicamente de puntos altos. Y ese es el patrón que vamos a seguir. Una vuelta con punto de relieve y una vuelta con punto alto normal. Una de relieve y una con punto alto. Para hacer la siguiente con punto alto normal, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos y simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada espacio que tenemos disponible de cada punto. Este primer agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas me representan ese punto tejido. Bien, comenzamos en el siguiente. Entonces vamos a tejer un punto alto normal sobre cada punto que tenemos. Acá de repente se les esconde, lo colocan así, lo estiran así bien y miren, allí se les nota los espacios donde vamos a tejer cada uno de los puntos. Bien. Vamos a tejer esta vuelta únicamente con puntos altos normales. Y cuando estemos llegando al final, como siempre, el penúltimo punto alto acá sobre el agujerito que se ve. Y el último punto alto como tal acá en la segunda cadena. Como siempre, tejemos 2 cadenitas que me representan al primer punto alto, giramos. Y acá en esta vuelta entonces los puntos altos en relieve los vamos a tejer acá. Recuerdan que siempre los puntos en relieve los vamos a hacer en la vuelta de abajo de la de los puntos altos, ¿sí? Entonces, si acá tenía punto alto en relieve, punto alto normal, normal, relieve, la siguiente vuelta de puntos en relieve la voy a hacer acá. Acá, donde tengo el punto alto normal entre los puntos en relieve. Bien. Aquí hago un punto en relieve, luego hago el punto normal, el siguiente punto alto en relieve va acá y así vamos a ir tejiendo los puntos en relieve entre, fíjense, acá tengo el punto alto normal y aquí tengo 2 en relieve, ¿sí? Siempre vamos a tejer el punto en relieve en el punto del centro. Entonces comenzamos. Enlazamos el primer punto alto en relieve, me corresponde hacerlo acá. Fíjense, tengo uno en relieve aquí, uno en relieve aquí. Este es el punto alto normal. Lo tomo, hago el punto alto en relieve, el punto alto normal. Siempre el punto alto normal va derechito con el punto en relieve. Bien. Yo tengo un punto alto normal. El siguiente punto alto en relieve, busco acá, aquí tengo uno en relieve, aquí tengo el otro. Separo el punto alto normal que está en esta vuelta y allí hago el punto alto en relieve. Punto alto normal y punto alto en relieve. Aquí va a ser más fácil saber dónde vamos a hacer los puntos en relieve porque es simplemente cuestión de tejer entre los puntos. ¿Bien? Voy a continuar repitiendo esta vuelta con punto en relieve
y hago otra vuelta con puntos altos normales encima de esta y nos vemos para continuar. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a la vuelta de únicamente puntos altos. Como siempre, el último punto alto sobre la segunda cadenita, y esto se ve así, por lo que vamos a llamar el revés, y acá por el derecho ya se está notando más la puntada. Bien, ahora vamos a cortar esta hebra. Estando acá, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos, ajustamos. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar el punto del centro, ¿sí? Ya teníamos los puntos contados, yo tenía acá 135 cuando hice la primera vuelta. Debo de tener exactamente la misma cantidad. Voy a ubicar el centro y colocar un marcador. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos señalado el centro, vamos a comenzar a sacar desde acá los triángulos para cubrir la parte del busto. Bien, para hacer eso entonces ponemos así. Yo estoy realizando una talla S, y para la talla S, desde acá, desde el centro, de donde va a ir el centro de la copa, hacia acá debe de medir 13 centímetros. ¿Sí? Entonces lo coloco así. Colocamos el marcador y ahora vamos a contar los puntos desde acá hasta acá y colocamos el otro marcador, ¿sí? Porque tienen que quedar exactamente a la misma distancia. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos nuestros marcadores, una copa va a salir desde acá y la otra va a salir desde acá. Bien, de todas maneras, si estás tejiendo para ti misma, aprovecha de medirte de esta manera. Colocas el metro acá en el centro del pecho, mides hacia acá y de esta manera tienes la medida exacta del ancho del busto. Si no lo estás haciendo para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida del ancho del busto para cada una de las tallas. Y bien chicos, cuando comencé se me descargó la batería, pero mientras la cargué finalicé toda la parte de acá. Fíjense, acá ya tengo lista la parte de la copa para sujetar el top y la parte de los ojales de este lado del top. No se preocupen porque es exactamente lo que vamos a comenzar a hacer ahora de este lado. Bien, entonces tomamos hilo, hacemos el nudo deslizado. Por si quieren tener una referencia, desde acá hasta acá yo tengo 29 puntos. Bien, entonces retiramos el marcador, insertamos el crochet, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos. Estando acá tejemos 2 cadenas que me representan el punto alto, enlazamos y comenzamos a tejer normalmente nuestro puntito calado. Si acá estoy en este punto, me corresponde tejer en el punto alto de la parte de abajo. Hago el punto alto, enlazo, es como que me salto un punto. Estoy repitiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a hacer el punto calado que he venido haciendo hasta llegar a acá. De repente este puntito me va a quedar solo, no lo voy a tejer, ¿sí? Este puntito del centro lo voy a dejar así y voy a llegar hasta acá. Sigo repitiendo, enlazo, luego del punto alto normal me corresponde punto alto en relieve por el frente, en la parte de abajo. Fíjense, estoy tejiendo. Este es el punto que corresponde al punto en relieve, ¿sí? Este es el que corresponde al punto alto, pero como siempre el punto en relieve lo tejo en la fila de abajo, lo tomo así. Voy a continuar tejiendo hasta llegar al otro lado. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final de esta parte. Como les comenté hace un momento, si comenzamos con punto alto, debemos finalizar con punto alto. Tenemos que tener eso muy presente. Ahora, para hacer la siguiente vuelta, como me corresponde únicamente puntos altos, vamos a comenzar a hacer la disminución, ¿sí? La idea es que esto me quede así. Fíjense tan bonito que se ve este puntito. Para hacer la siguiente vuelta, como siempre, tejemos 2 cadenas que me representan el punto alto, giramos y aquí de una vez en esta vuelta vamos a comenzar a hacer las disminuciones, ¿sí? Estando acá, enlazamos. Vamos a hacer una disminución de este extremo y otra disminución en este otro extremo. Para hacer la primera disminución de este lado, enlazamos. Fíjense, este agujerito corresponde a las 2 cadenas, ¿sí? Ese agujerito no lo vamos a tocar.
comenzamos en el agujerito de al lado. Este es el agujerito, fíjense, del punto en relieve de esta parte. Ahora, para hacer la disminución, traemos hebra, enlazamos, pasamos por 2, no cerramos el punto alto, enlazamos nuevamente en el siguiente punto, o sea en el siguiente agujerito, atravesamos la hebra, me van a quedar 4 aros, enlazo, paso por 2 y para completar esta disminución enlazo y paso por 3. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto de manera normal en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. Fíjense, cuando me falten 3 puntitos para finalizar, entonces vamos a tejer puntos altos normales. Aquí tengo las 2 cadenas que fueron con las que tomé altura, aquí tengo el punto que corresponde al punto alto en relieve y aquí está el punto alto normal. Voy a llegar hasta acá. Bien, cuando me falten 3 puntos para finalizar y les enseño la disminución de este lado. Y bien, acá yo ya estoy llegando al otro extremo. Tenemos que estar muy pendientes cuando nos falten los 3 últimos puntos. Miren, tengo las cadenitas 1 y 2. Entonces, en estos 2 puntos vamos a hacer la disminución. Enlazamos en el primer agujerito, insertamos el crochet, atravesamos únicamente 2 aros, no cerramos el punto, enlazamos, pasamos al punto siguiente, me quedan 4 aros, enlazo, paso por 2 y enlazo y atravieso los 3. De esta manera paso de 2 puntos que tengo en la parte de abajo a un solo puntito en la parte de arriba. En eso consiste la disminución. Y siempre vamos a finalizar cada vuelta tejiendo el último punto alto sobre la segunda cadenita que nos queda en la parte de acá. ¿Sí? De esta manera ya completamos la primera disminución de este lado y la primera disminución de este lado. Para tejer la siguiente vuelta, como siempre, hacemos 2 cadenas, giramos y ahora en la vuelta que tejemos con puntos en relieve no vamos a hacer disminuciones. Las disminuciones únicamente las vamos a hacer cada vez que tengamos que hacer vueltas únicamente con puntos altos. Bien, entonces esta vuelta la tejemos normal con esta puntada. Fíjense, comencé con punto alto, ¿sí? Las 2 cadenitas me representan en punto alto. Estas 2 cadenitas vienen siendo, acá abajo tengo un punto alto y acá abajo tengo el punto en relieve, ¿sí? Entonces, luego de punto alto me corresponde punto en relieve, lo tejo acá, ¿sí? Entonces, enlazo, tejo mi punto alto en relieve donde me corresponde acá en la vuelta de abajo. Enlazo, tejo punto alto normal y aquí simplemente repito exactamente lo mismo que he venido haciendo hasta llegar a acá. Aquí de la misma manera, si comencé con punto alto, debo finalizar acá con un punto alto. Y aquí ya estoy llegando al final, estoy tejiendo el último punto alto en relieve, enlazo, fíjense que me queda el puntito, este es el que corresponde al punto en relieve. Y como tengo que finalizar con punto alto, por supuesto, como siempre, en la segunda cadenita hago el último punto alto normal. Y aquí ya vamos a ir formando la disminución. Luego de finalizar esta parte que es con punto en relieve, tejemos 2 cadenas, giramos. Ahora nos corresponde hacer vuelta únicamente con punto alto. Esta es la vuelta que va a llevar disminución. De ahora en adelante todas las vueltas de únicamente puntos altos deben llevar disminución. Enlazamos, como siempre no vamos a tejer en este agujerito sino acá en el de al lado. Hacemos la disminución, me quedan 4 aros, paso por 2 y paso por 3. Sigo tejiendo de manera normal, les enseño por última vez la disminución de este lado y acá yo ya estoy llegando al otro extremo. Siempre me tengo que asegurar de que me queden los 3 puntos, fíjense, 1 y 2, los agujeritos y las 2 cadenas con las que tomo altura. Entonces, enlazo, hago la disminución de este lado, paso por 2, enlazo nuevamente. Me quedan 4 aros, paso por 2 y paso por 3. Enlazo,
Y como siempre, el último punto alto lo voy a tejer acá sobre la segunda cadenita con la que tomé altura. Acabo de finalizar mi vuelta de únicamente puntos altos. La siguiente me corresponden puntos de relieve, 2 cadenas, giro, enlazo, y al igual que la vuelta anterior, fíjense, siempre todas las vueltas van a ser iguales. Este puntito, el que me correspondería tejer, es el del punto en relieve. Ahora me corresponde hacer punto en relieve en esta puntada de acá. Bien, siempre que damos la vuelta, siempre que tejemos las 2 cadenas, giramos, vamos a comenzar con un punto en relieve de este lado. Eso va a ser así en todas las vueltas porque se me va a ir formando la terminación así, miren. Como me va a quedar este lado, siempre que doy la vuelta y giro, fíjense que voy a comenzar con un punto en relieve. Y del otro lado, fíjense que siempre voy a tener un punto en relieve por acá. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que cuidar, que se nos vaya viendo así, bien simétrico. Y de ahora en adelante lo único que voy a hacer es repetir en una y otra vuelta exactamente lo mismo. Siempre que llegue a la vuelta de únicamente puntos altos, sí o sí tenemos que hacer la disminución de este lado y la disminución de este lado. Y bien chicos, cuando ya estemos llegando al final, fíjense que miren, acá tengo 1 y 2 puntos en relieve. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente vuelta de puntos altos, giramos. Hasta este punto en cada uno de los extremos he realizado una disminución, ¿verdad? Pero ya cuando nos estamos acercando al final, en este caso por ejemplo, ya no podemos hacer sino únicamente una disminución de este lado. Enlazamos y acá me van a quedar únicamente estos 2 puntitos, ¿sí? Acá no vamos a hacer disminución, sino la disminución va a quedar de este lado. Tejemos puntos altos normales. Entonces acá tendría las 2 cadenas que me cuentan como 1, la disminución que me cuenta como 2 puntos, 3 y 4 puntos. Bien, hacemos la siguiente vuelta, giramos. Y en esta vuelta de acá, enlazo, tejo el punto alto en relieve acá en el centro. Fíjense que tengo 2 y con el que voy a hacer ahora, solo me va a quedar un punto alto en relieve. Enlazo y tejo el último punto alto en la parte de acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? De esta manera voy a completar, fíjense que he venido haciendo puntos en relieves en los costados. Aquí me va a quedar 1, acá 2, acá 3, 4 y así sucesivamente. La idea es que acá al final me quede solo 1. Bien, para hacer la siguiente vuelta, entonces, estando acá, tejemos como siempre 2 cadenas, giramos, enlazamos y aquí como tengo 3 puntitos, fíjense, el que tengo tejido 1 y 2 me queda para hacer la última disminución. Entonces hago esa última disminución allí y acá debo quedar así. Aquí ya no vamos a hacer 2, sino que vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos una última vez. Cuando giremos debemos quedar por el derecho. En realidad este top lo vamos a poder usar tanto por el derecho como por el revés, ¿sí? Porque fíjense cómo se ve por acá con la puntada y por el otro lado tampoco se ve mal. Entonces lo vamos a poder utilizar de ambos lados. Entonces estoy aquí, luego de las 2 cadenas, allí mismo enlazo y aquí en este agujerito voy a hacer un punto alto. Luego del punto alto, sin girar ni nada, 3 cadenas, enlazo y aquí entre los puntos, aquí tengo las 3 cadenitas, aquí tengo el punto alto, allí en la mitad, en ese agujerito que se ve, hacemos el punto alto. Repetimos 3 cadenas y allí en el centro punto alto. 3 cadenas y allí en el centro entre los 2 puntos un punto alto. En ningún momento vamos a girar ni nada. La terminación me debe de quedar así. Fíjense cómo se va viendo bien prolija.
Bien, entonces vamos a seguir repitiendo 3 cadenas, un punto alto en el agujerito del centro hasta que tenemos que tener una tira lo suficientemente larga, fíjense por ejemplo esta, para que nos dé la vuelta por la parte del cuello y acá al cruzarla la vamos a entrelazar en los ojales. Bien, por eso esta tira debe ser bastante larga. Esta por ejemplo 125 centímetros. Bien, entonces voy a continuar repitiendo exactamente lo mismo que he venido haciendo hasta igualar esta tira. Y bien chicos, una vez que tengan ambas tiras listas, lo único que nos queda por hacer son los ojales para sujetar este top en la parte de la espalda. Para ello, buscamos entonces este costado, hacemos el nudo deslizado y acá en el último punto insertamos el crochet, atravesamos el nudo, ajustamos, vamos a realizar 2 cadenas. Esta colita que me quedó aquí, recuerden que siempre que se encuentren una colita tienen que irla ocultando a medida que van tejiendo. Y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios hasta llegar a la parte de acá, a la otra esquina. Recuerden ir contando los puntos altos a medida que lo van tejiendo porque del otro lado tienen que hacer exactamente la misma cantidad. Cuando lleguemos al final, para hacer los ojales, entonces acá tejemos 2 cadenas, giramos, hacemos un punto alto, cadenita de separación, enlazo, salto un punto, tejo 3 puntos altos seguidos, cadena de separación, salto un punto, 3 puntos altos seguidos. De esta manera me van a quedar los agujeritos, los ojales. Continúo repitiendo hasta finalizar. Y cuando llegue al final, ahora solo nos queda tejer una última vuelta para darle más soporte a estos ojales. Entonces tejemos solo una cadena, giramos y en la parte de acá vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto. Comenzamos acá en el primer agujerito. Acá tengo el primer ojal, allá adentro hago también un punto bajo sobre cada punto alto, punto bajo en el agujerito y sigo repitiendo un punto bajo sobre cada punto hasta finalizar esta vuelta. Al final solo me queda por hacer una cadena, sacar larguita esta hebra, cortarla y ocultarla en la parte de atrás. Y una vez que tengan ambos ojales listos, lo único que nos queda por hacer es trenzar las tiras que acabamos de realizar. Acá en esta parte vamos a hacer una X y comenzamos a trenzar. Y de esta manera es como queda este top. Como pueden ver, lo pueden usar tanto por el derecho como por el revés. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.